Ya, pues. El ejercicio de ayudantía está subido de la semana pasada, si no me equivoco, es el que está acá. Dice que un núcleo ferromagnético, el que se presenta acá, posee una permeabilidad relativa que es uniforme, o sea, 1600 distribuida de manera homogénea. Sí, que aparte Esto es también es ayudantía, ¿no? ¿Verdad? aló, sí, ayudanteado. Que aparte también es Eso- uniforme. Dice, si además posee una profundidad de 2 centímetros y el ancho es el mismo para cada parte del núcleo. ¿Qué me refiero con eso? Que este 2 centímetros que está acá, este, es igual para todas las partes del núcleo. A ver, ya. Listo, considerando eso, me pide A, suponiendo que en un principio solo la columna de la izquierda posee el embobinado, o sea, aquí no hay nada, solamente va a estar esta bobina aquí conectada. Determina el flujo magnético que circula por la bobina si la corriente que circula es de 1 amperio. Bien, pues entonces determinar, para poder realizar esto tenemos que buscar el equivalente, ¿cierto? En circuitos de lo que serían tanto la reluctancia, ¿cierto? Como la fuente, que en este caso la fuente está representada por la bobina, ¿cierto? Para determinar la reluctancia, lo que vamos a hacer siempre en este tipo de ejercicio, y cualquier otro en realidad, es tomar la trayectoria media que tiene el ferromagnético. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a ni considerar ni esta trayectoria ni esta, sino que vamos a considerar la, una mitad entre las dos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Esta línea que está punteada es la trayectoria media que tiene el ferromagnético, ¿sí? Ya, pues. Entonces, para más o menos el primer ejercicio es justamente determinar el equivalente de esto. Al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es determinar las reluctancias, ¿cierto? Así que para hacer eso vamos a dividirlas en cada segmento. Después vamos a ver que en realidad no es necesario dividirlos todos los segmentos, sino que podemos considerar donde hayan igualdades, podemos considerar todo ese segmento. Ahí voy a mostrar a qué me refiero. Pero hasta ahora podríamos decir que de acá hasta acá hay una reluctancia, ¿sí? Podríamos llamarlo R1. De acá hasta acá hay otra reluctancia, que podría llamarla R2. De acá hasta acá, R3. Desde este punto hasta este punto tengo un R4. Desde este punto hasta este punto tengo un R5. Desde este punto hasta este punto tengo un R6. Y desde acá hasta acá un R7, ¿cierto? Bien. Están colocadas en su esquina ya. La idea es que el OR representa justo la esquina a la que están más cerca. O sea, este representa esta línea de acá, este a esta línea de acá, este a esta línea de acá. Ya, pues entonces, mediante la definición de reluctancia, sabemos que esta es igual al largo partido en la permeabilidad por la sección transversal. Entonces, para este caso, ya que el ancho es 2 centímetros y la profundidad 2 centímetros, esta sección transversal, o sea, el A va a ser común para todo el ferromagnético, o sea, para todo el ejercicio. No va a ser necesario calcularla después para distinto. No tiene distinto. El caso, por ejemplo, de la tarea, si no me equivoco, en el formato 1, ahí tienen secciones transversales distintas. En este caso esto igual. Así que esa podríamos dejarla fija. La sección es común. Así que para todo el ejercicio va a valer 2 por 2. Y como esto está en centímetros, vamos a dejarlo al tiro en metros. Recuerden que todos los ejercicios analíticos se resuelven con unidades internacionales. O sea, si la cuestión está en centímetros, tengo que pasarlo a metros. Este caso es 10 elevado a la menos 4 metros. Esa sería entonces la sección transversal. ¿No sería metros cuadrados? Toda la razón. Muchas gracias. Ya, pues. Listo. Entonces, si se fijan, Andrés, que tengamos un material no lineal en la tarea cambiaría algo de cómo representar la reluctancia. Exactamente, va a cambiar porque
dependiendo de la sección donde tú estés, va a tener un mu distinto. En el caso que está acá, mi mu, ¿cierto? Que es igual al mu, bueno, mu relativo por el del vacío. Si te fijas, también esto depende del campo magnético y depende de la densidad de campo magnético. Acuérdate que el campo magnético es igual a mu por h. Por lo tanto, yo puedo expresar mu en función de b partido en h, ¿cierto? En este caso, no tenemos para qué hacer esta relación, sino que esta relación se va a cumplir siempre. O sea, en cada parte donde haya un b y el h vamos a obtener el mismo mu. Eso no cambia. Pero en el caso, por ejemplo, que tú tengas una curva de magnetización, no sé, típica de este estilo, para este caso de acá, si tú, por ejemplo, tienes cierto valor de B, si no me equivoco, B es el eje de acá. Si tú tienes, por ejemplo, un cierto valor de B en una parte del ferromagnético, entonces la relación, como ya no es lineal, ese B va a implicar un cierto H. Luego, con estas dos relaciones, tú puedes determinar el mu para esa sección. Ahora, si tú estás en otra sección del ferromagnético, por ejemplo, que el B valga el punto que está acá, hasta acá, si te fijas, no va a obtener el mismo valor. En realidad, si te fijas, la permeabilidad es casi como la pendiente, entonces depende del lado donde tú estés, va a haber un valor diferente de mu. ¿Sí? En el caso de la tarea es justamente eso, ustedes van a tienen que ir determinando cuánto vale la densidad de campo magnético, después con la función que les mandamos, que es el calc H, ustedes determinan el respectivo H para ese B, y con eso ustedes pueden determinar la permeabilidad para obtener justamente la reluctancia de esa parte donde están trabajando. ¿Sí? ¿Y para qué Eso. parte se hace eso? Porque decía que tenía que imaginar que fuera infinito el mío. Lo que pasa es que no, o sea, claro, dice eso para que tú comiences a realizar el ejercicio. Recuerda que si tú intentas realizar el ejercicio, o sea, obtener los valores, va a darte cuenta que te faltan variables. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Partir desde una asunción, ¿cierto? Voy a asumir que es material, que la permeabilidad tiende al infinito, para poder comenzar, ¿cierto? Pero mientras vas iterando, vas a tender al valor real. Esa es la idea. O sea, la primera asunción es para poder comenzar tú a iterar, o sea, el punto inicial. Pero no quiere decir que tú tienes que asumir que la permeabilidad es infinita, sino que solamente para iniciar la iteración y mientras tú vas trabajando, vas a acercarte al valor real, por así decirlo. ¿Y qué tengo que iterar? Bueno, creo que depende del formato, ¿cierto? Ya, vamos a revisarlo ya, para mostrarle de la tarea directamente. Así que dejamos esto en standby. Vamos a revisar el formato 1 ya. Es lo mismo para los demás. Ya, pues dice que el enunciado, claro, te dan el ferromagnético, ¿cierto? La figura, y te dan una tabla. ¿Sí? Lo que te está diciendo es que estamos trabajando con un ferromagnético que, por así decirlo, debe ser real, o tiende a ser real. Entonces, si te fijas, primero dice si una corriente, bla, 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 determine la densidad de flujo magnético en el entrehierro. ¿Ya? Y tú, desde que empiezas a realizar el ejercicio, para poder determinar este valor de densidad, tienes que utilizar la sugerencia al tiro. ¿Ya? Después creo que pide, por ejemplo, comparar en este caso dice, compare el B obtenido, ¿cierto? Con la sugerencia, con la iteración, con el que se obtiene considerando la permeabilidad infinita. Ya, eso es distinto. O sea, por así decirlo, la tarea ustedes tienen que calcularlo de tres formas distintas al B. La primera forma es utilizando la sugerencia, ¿cierto? La segunda forma es considerando que el ferromagnético es infinito. Y la tercera forma de calcular el B es con FEM. ¿Ya? Listo, entonces dice sugerencia para estimar B.
se puede seguir la siguiente metodología. Determinar H. O sea, HK-1 quiere decir que es la primera iteración en realidad, considerando la permeabilidad del hierro infinito. Entonces, lo primero que ustedes van a asumir es considerar que la permeabilidad es infinita. ¿Y qué significa que consideren que la permeabilidad es infinita? Que si, por ejemplo, yo voy a Es como si hacer, fuera un cortocircuito en un circuito eléctrico, ¿no? sí, Y dejaría entonces, solamente la reluctancia del aire, del entrehierro, ¿no? exactamente, bien, exactamente. Entonces, digamos que este es el modelo, y aquí está la bobina, ¿cierto? Entonces, la primera asunción es que la permeabilidad tiende al infinito, ¿cierto? Y si tiende al infinito, eso quiere decir que la reluctancia, que se define como largo partido mu eh, por el área, eso quiere decirte que esto de acá va a tender a cero, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el equivalente de este circuito, el circuito eléctrico, lo que van a tener es la fuente, va a tener la reluctancia del entrehierro y lo demás es cable, ¿cierto? Andrés, Oye, ¿Sí? una entonces pregunta, Andrés. sí. Ah, dale, Espere, Pablo. No, Dale, dale. dale, 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 dale. Ah, ya. Entonces, en teoría, si yo voy iterando, lo que iría haciendo sería como ir agregando reluctancia al ferromagnético, así como de a poco, de acuerdo a es, los valores que tengo. exactamente, sí, bien, bien. Ya vale. Ya, el otro que haya preguntado, Sí, sí. Oye, una pregunta. ¿Se dime. supone que todo lo tenemos que hacer con MATLAB o hay parte del cálculo que hay que hacer a mano? Ya, creo que es una pregunta que la han hecho harta. Bien, como tienen que iterar, ¿se acuerdan que les dije que hay tres formas de resolver la tarea? ¿Que tienen que hacerlo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, todos los valores y todos los cálculos que ustedes hagan tienen que incluirlo en el código, todos. O sea que en realidad ustedes pueden, por ejemplo, hacerlo a mano para poder guiarse, para luego plasmarlo en un código. ¿Sí? Eso tendrían que hacer. O también Ah, buenísimo. hacerlo a mano para guiarse, para que después ustedes en su informe muestren cómo están los pasos a seguir, lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Pero en realidad debería estar todos los cálculos en el código. Eso. Sí, aparte que a mano en teoría no se puede porque como tenemos la curva, o sea, serían como infinitos pasos, po, ¿no? O sea, para eso Eh, en el fondo usamos MATLAB, para poder ingresar los datos de la curva de magnetización y todo eso, po, ¿no? exactamente, sí. De hecho, sí, claro, es más fácil porque tú dejas un ciclo corriendo hasta que tienda al valor. Pues, en cambio, no sabemos cuántas veces hay que iterar para encontrar el valor exacto y si lo hace a mano, cuánto puede durar. ¿Sí? Oye, Andrés, Mira, pero dime, ¿cuál es tu es que nombre? el profe, Nicolás, ¿Ya? Dime. es que el profe había puesto como que nosotros, ¿cómo se llama? En el informe había que hacer como un desarrollo teórico. Entonces ahí igual me confundí como porque dije, habrá que en el informe poner como lo que uno hizo a mano y anexar el código después y eso sería como el resto. Mira, por eso les digo que cuando ustedes en su informe expliquen lo que están haciendo, o sea, por ejemplo, no es necesario que escriban todas las iteraciones, ¿cierto? Sino que lo que ustedes pueden hacer es yo hice tal cosa y escriben la forma general en que ustedes van a desarrollar su ejercicio. O también pueden incluir, por ejemplo, el cálculo con la permeabilidad infinita, ¿cierto? O pueden hacer una iteración para mostrar, ustedes explicar qué es lo que están haciendo, ¿cachai? Y por ejemplo, el cálculo con la permeabilidad infinita, ustedes pueden escribir eso en el informe, no va a ocupar ni tanto espacio, ni es necesario, bueno, es necesario que lo escriban en el código también, pero lo pueden mostrar a mano, o sea, su desarrollo analítico pueden explicarlo y pueden plasmarlo, pero ya cuando tienen que hacer todas las iteraciones, claramente no van a escribir todas las iteraciones en el informe, ¿sí? Eso. Ya, vale. Ya, voy a responder las preguntas que están acá. Dice, cuando dice repetir con una corriente de 6 se refiere a copiar el código 2 veces, uno para la primera corriente y otro para la segunda corriente, o solo utilizo el mismo código. Yo utilizaría el mismo código y le cambio y le pongo la variable, ¿sí? Sí, yo creo que es más fácil, no sé si copiar el código y hacerlo de nuevo sería hacer el trabajo dos veces, no creo que sea necesario. Ya, ¿cómo anexamos los códigos?
al profe le gusta una forma en particular, creo que el profe les puso que tienen que poner un TXT, así que van a tener que abrir el MATLAB, ¿cierto? Y escribir, no sé, pues pueden separarlo por secciones, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes, no sé, pues ponen cálculo con la permeabilidad infinita, listo. Separan la sección, iteraciones, y lo último, no sé, pueden poner FEM. Así, yo creo que así van a tener que entregarlo y separarlo por secciones, ¿ya? ¿Cómo separáis las secciones? Poní dos símbolos de porcentaje, eso. Ya, buena, gracias. Y espacio, dos símbolos de porcentaje y espacio. Eso. Ya, dice, ¿cómo analizamos el código? Los datos que me piden de FEM son los de la curva. ¿A qué te refieres con eso? Que no sale tu nombre, te llamáis punto. Ah, fue yo la pregunta, Mario. Ah, ya. Es que recién dijiste que te piden 3 datos, como lo analítico, Sí. lo del MATLAB y lo del FEM. ¿A qué se refieren con los datos del FEM? ¿Como Ya, lo que grados pasa en es que, colores? ¿O cómo? por ejemplo, veamos la tarea. Dice, compare B con el que se obtiene mediante FEM. Entonces, como tú estás calculando, por ejemplo, lo estás calculando el entrehierro, de lo que debería hacer, dejar ver si tengo un... Bueno, lo que debería hacer en ese caso es determinar un valor de... correr tu FEM, ¿cierto? Y puedes generar una curva y calcular el valor, por así decirlo, el gráfico de B para esa sección. Y eso lo comparas con el valor que obtienes con la iteración, ¿sí? O también Ah, lo que vale, puedes vale. hacer, lo que también, deja ver que es más fácil si abro un FEM, deja buscar el ejercicio de acá. Ahí va, tía. Ya, es más fácil que lo que también puedes hacer es calcular un valor promedio en toda una línea, ¿sí? Deja ver si era este. Ya, por ejemplo, aquí tengo un modelo y aquí tengo una línea. Yo puedo tomar esta línea y determinar un gráfico, como el que saqué acá. No se fíen por los valores que vean porque están distintos, así que no después no traten de compararlo tanto con esto. O sea, las corrientes, creo que hay un valor que es distinto de tamaño, así que no lo comparen con esto. Pero Ya, pero en ese ah, caso, esa es la gráfica que tengo que colocar en el informe, ¿no? sí, puedes poner la gráfica, o sea, para complementarlo, pero también lo que puedes hacer es determinar un valor promedio en esta línea, ¿cachai? Yo aquí puedo integrar Ya, y puedo, creo que con este calculo el valor promedio, ¿cachai? Entonces, este valor promedio en la línea lo puedes usar para compararlo con el que sacaste del algoritmo. Eso, vale. ya. A ver si hay más dudas. Andrés, yo tengo una duda. Es Espera un con... poquito, deja revisar Ya, los que hayan escrito, ¿ya? ya, dale. Ya dice, Benjamín Mondaca, Mo, Density Plot 0, ¿con qué criterio defino el upper bound para el show Density Plot? Ya mira, yo creo que la forma para poder definir el upper bound es revisar la curva. Por ejemplo, si tú te metes a ver dónde tengo, deja buscar dónde tengo una curva, no, este no es, y acá hay una curva. Por ejemplo, esta curva de acá tiene como máximo este B. Yo ocuparía este máximo como B para poder usarlo como valor máximo de tu densidad de gráfico de densidad. Eso. Ocuparía el valor de B. Ya. Andrés, ¿y se puede integrar esos puntos de MATLAB? ¿A qué te refieres? ¿Hacer un cum sum? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con No, que esos mismos puntos que tú dijiste, la que gráfica? sacar como, claro, Lo que mostraste recién, así ¿Esta? como en cla- código. claro, pero ¿Ya? hay como algún comando para hacerlo directamente en MATLAB. ¿La gráfica o calcular el valor promedio del tiro? Ambos. Ya, sí, sí hay. Acá. Ya, se puede ver, ¿cierto? Ya, este de acá hace el gráfico
Bueno, primero aquí se seleccionan los puntos, ¿cierto? Esta de acá selecciona los puntos. Esta de acá crea el gráfico con 1500 puntos. Después lo guardo como un TXT. Después lo importo y lo ploteo, ¿cierto? Que es justamente lo que ustedes vieron acá. Entonces, de esa forma ustedes pueden hacer el gráfico directo en MATLAB, que yo creo que es mejor que copiar el de FEM, ¿sí? Porque aquí ustedes lo pueden poner más bonito y es mejor porque puede ser más bonito, pues eso lo hace mejor. Oye, Andrés, esos dos puntos los tengo que unir con una línea y en esa línea tengo que hacer como el cálculo, ¿no? De hecho, si tú seleccionas con el MO ¿Ya? es el prefijo para proceso de magnético. Si tú ocupas el MO y selecciona un punto y selecciona otro punto, se selecciona al tiro la línea. Ah, o sea, ¿Ya? no tengo que crear la línea. No, con estos puntos, con Ya, estos vale. dos comandos tú seleccionas la línea. Ya, y Ya. con esto creas el gráfico y con este de acá, después seleccionas de nuevo los puntos, creas la línea y con este comando de acá, MO integral, marcando como 0, lo que tú haces es calcular el valor promedio. Y de hecho, si te fijas acá, yo tengo el valor promedio guardado como, como una matriz. Ahí está el valor promedio de densidad de flujo y este es el de flujo magnético. Eso. Así lo pueden guardar. Aquí está un comando para que lo vean. Después el video va a estar subido, sí, igual lo pueden ver. Ya, a ver. Oye Andrés, da lo mismo si para los cálculos del FEM hago todo directo en el FEM o lo tengo que programar desde MATLAB obligatoriamente. Onda que me dibuje. Sí, tiene que ser todo en MATLAB, ¿ya? La construcción del modelo tiene que ser en MATLAB. NT, ¿quién es NT? ¿Ya? Nicolás dice, Andrés, cuando se seleccionan los puntos, debería estar seleccionado de tal forma que incluya esas condiciones de borde en el entrehierro. ¿A qué te refieres con eso? Que o sea, ¿te refieres a que con la línea de flujo? Deja ver si entiendo tu pregunta. Cuando yo selecciono una línea, ya, como que se escapan, ya, que ocurra esto de acá, es normal, ¿sí? Que se escape en línea de flujo es normal y de hecho tiene mucho sentido que pase. Y de hecho debería pasar, pues si este modelo se supone que intenta acercarse a o sea, se supone que es mucho más certero a lo que pasaría en un ferromagnético de verdad. Entonces, cuando tú seleccionas las líneas, simplemente yo lo que hice acá fue, a dejar si puedo borrar estos puntos. Ya, lo que yo hice para que mi cálculo también sea más certero, lo que hice fue el entrehierro lo dividí en dos partes. ¿Sí? El entrehierro es todo desde acá hasta acá. Entonces lo que yo hice fue, tiré una línea, ¿cierto? Y encerré el entrehierro en dos partes. ¿Ya? Y cuando yo calculo directamente con el FEM, con el MATLAB que diga, lo que hace es juntamente seleccionar esta línea que está construida. ¿Sí? Y ahí yo determino, por ejemplo, B. Eso. No sé si te respondí la pregunta. Sí, la idea es que tú encierres el entrehierro, no dejen el entrehierro, creo que lo dije la ayudantía pasada, lo vuelvo a decir, ustedes tienen que tener el entrehierro aparte del aire de adentro, porque el entrehierro, que es donde ustedes le están preguntando, es donde tiene que estar la mayor cantidad de, de mallas, o sea, la mayor densidad de mallas tiene que estar acá, porque ustedes quieren que el cálculo sea lo más certero acá, ¿sí? Así que ustedes encierran el entrehierro, le asignan otro aire y le ponen más mallas. Sí, ciérrelo siempre, o si no, el cálculo que les va a dar. Ahora, no sé si va a ser tan lejano, pero si ustedes quieren que su trabajo sea lo mejor posible, tienen que enciérrenlo, ¿ya? Es Oye, de hermano, estos, una es de pregunta. estos tips de buen Pero trabajo. igual tiene que tener aire. Espera, alguien dijo hermano primero. ¿Quién había sido? Perdón, que no me fijé. Yo. Quería ¿Nicolás? preguntarte que, Benito, ya, dime. Benito, sí. Quería preguntarte cómo tengo que iterar cuando estoy en la primera parte para poder como mejorar el resultado que me va a dar de H. Como que Iterar, tengo un problema serio con la iteración así. ya. Entonces, para iterar, tenéis que hacer esto nomás.
No, pues, pero mira, ya, pues, voy a hacerle el paso. No sé si le estaré dando mucha información, no sé si el profe irá a verlo tampoco, así que fijo. Dale, No, dale, dale dale. nomás, Ya, información digamos directa. que tienen que determinar, lo primero que determinan es el H, ¿cierto? Al tiro respondo a Nicolás, pero ¿qué se le puede responder al tiro? Antes de otra cosa, cuando se selecciona el material sale una especie de radio. Eso da lo mismo, se abarca el ferromagnético. Cuando seleccionas el material, ¿a qué te refieres con eso? No sé a qué te refieres con eso. Especie de radio. Ah, ¿te refieres a estas cosas? ¿Esos círculos? Ya. Lo que te dice eso es, eh, por así decirlo, te muestra de manera gráfica el aproximado del tamaño de la malla, ¿sí? O sea, si te fijas, en la parte del aire, mis mallas son grandes. Por eso me marca que este círculo es grande. Y si te fijas, en la bobina, igual es grande, pero no tan grande como este. Por eso la malla en la bobina es menor que esta. Pero si te fijas ahora, en el ferromagnético, el círculo es pequeño, ¿cierto? Que lo que me indica es que justamente la malla en el ferromagnético es menor. Eh, y claro, tu ejercicio depende de cómo esté tu malla, ¿sí? Porque si te fijas, a mí no me interesa este aire de afuera, así que le pongo la malla más grande, ¿cierto? No me interesa. El aire de adentro tampoco me interesa tanto, así que le pongo una malla grande. Pero al ferromagnético le pongo una malla pequeña, porque me interesa, y obviamente a mi entrehierro le pongo una malla pequeña. Sí, aquí pasó Como la algo. cantidad de cálculos que va a hacer el computador al final también ahí con respecto, o sea, como la precisión del cálculo, ¿no? Exactamente, depende de la precisión del cálculo de tu valor de malla, ¿sí? De tu Comprendo. densidad de malla, ¿sí? Ya, da lo mismo el largo que tenga la bobina dibujada. Más o menos sí, o sea, traten de fijarse que, por ejemplo, ocupa que no sea tan chica ni tan grande. Este tamaño, que también está estimado, aquí yo no sabía cuánto era, eh, se ve bien, ¿sí? Da lo mismo el largo, ya le respondí. ¿Qué hay que poner en el esmayado? Yo puse como 5 y se me pegó el PC. Ya, tu formato es el 2 y el 3, ¿o no? Ya, tenéis que testearlo tú. No, porque este de acá está en centímetros, pero otro está en milímetros. Entonces va a cambiar la forma en que se va a poner la malla, ¿sí? Trata de que se vea, obviamente si le pone una malla que es muy densa, se te va a pegar el PC, ¿cachai? Pero trata de que se note la diferencia de la malla de acá con la de afuera y que tenga una cierta densidad, ¿sí? No, la verdad es que yo no sé cuánto tiene que medir efectivamente, pero bueno, es trabajo tuyo ver cómo se hace, ¿ya? O sea, testear cuál es la que sirve. Ya, un 0,1 en el formato 2 es morir, ¿sí? Es pintar esto amarillo, completamente. En este de acá, no, porque en este de acá, si no me equivoco, es el formato 1 y en el formato 1 está en centímetros. Entonces, por ejemplo, yo a la malla de entrehierro le puse 0,2. ¿Cachai? Ya, vamos a las iteraciones. Ya, pues, entonces, como les dije, la primera iteración ustedes consideran esto, ¿cierto? Y si se fijan, ustedes van a determinar esto de acá. Y esto es cable. Entonces, cuando ustedes hagan esto, luego lo que les pide la tarea es calcular B en el entero, ya, o sea, calculan H, tienen el H, lo voy a poner 1, pero no porque valga 1, sino porque el primer H. Con este de acá, calculas, voy a poner, esperen, voy a poner acá, voy a poner acá abajo mejor, primera iteración. Entonces la primera iteración, como ya sabemos, este tiende al infinito. Luego calculan un H1, que va a ser lo que determinan acá, ¿cierto? Y calculan un B1, ¿sí? Luego dice calcular, Ese B1 se calcula con la curva de magnetización. pero está ahí en el entrehierro, porque el entrehierro tiene aire. El mu es Mm, el del sí, sí, infinito, así queda lo mismo. gracias. Ya, entonces después me pide calcular el flujo y las densidades para el resto de las secciones, ¿sí? Entonces, ¿qué determino también en mi primera iteración? El flujo. Este es mi flujo 1. Y mi flujo 1 circula por acá, ¿cierto?
Sí, Pero si se fijan, después este flujo se dispersa para allá y se dispersa para allá. Entonces, ustedes con el flujo 1 van a determinar el flujo, pongámosle flujo 1 de la izquierda, voy a poner L de left, y van a determinar el flujo 1 de la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? sí, Ya, pues. ¿Qué te pedían también? Determinar los B, ¿cierto? Ya, pues entonces tú si tienes el flujo de acá y tienes el flujo de acá, ¿puedes determinar los B? ¿Sí? sí. ¿Están todos de acuerdo cómo se hace? ¿Cómo sería? Definición de flujo magnético, bloc de notas y lo pegas. Exactamente. Flujo magnético es igual a B por el área, ¿cierto? Entonces, de acá, lo que van a determinar entonces, que es lo que te pedían ahí, es el B1 de la de la izquierda y el B1 de la derecha. Sí, cambiar el valor de ahí nomás, ¿sí? Ya, pues, Andrés, listo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, dime. tengo una duda respecto a que yo para agregar la curva de magnetización del ferromagnético llamé Ya, a importé los datos desde un bloc de notas. bien. Eso en el momento de entregar el trabajo tengo que adjuntar el código y en un bloc de notas y el bloc de notas de la curva de Ya, magnetización también, ¿cierto? ya, excelente pregunta. Voy a... que no sé si el profe habilitó entregarme algún archivo. Voy a hablar con él para ver si habilitar más archivos ya, ¿sí? Porque es cierto, Ya, pues, sí, tenéis razón. Ya, voy a ver eso. ya, Ya, gracias. pues, Gracias. voy a seguir acá. Entonces calculé los B de la izquierda y de la derecha. ¿Por qué calculo solamente uno? Porque son iguales, pues, o sea, en este caso, la izquierda es igual que la derecha, ¿sí? Y es completamente simétrico adentro también, o sea, eh, ustedes podrían obtener una reluctancia total o en el caso en realidad creo que acá abajo mide 3 centímetros y acá mide 2. Entonces tendrían que compararlo. Cuando vayamos a calcular las reluctancias tendrían que fijarse en eso. Pues entonces este flujo de acá, el flujo 1, de hecho, mm, con el flujo no varía en esta parte de acá, ¿sí? Pero los B sí varían, dependiendo del área. Pero ya, digamos que todo este brazo de acá tiene la misma área, ¿ya? Es solamente para explicar cómo es la iteración, pero ustedes fíjense después que en realidad va a cambiar el B porque el B depende del área, ¿ya? Ya, pues. Entonces, hasta acá calculan los B. Luego, si se fijan, tienen que, después pide calcular B, caída de voltaje magnético, y determinar el H nuevo. Bien, entonces, ¿cómo calculo los B? La caída de voltaje, digámosle B1, etcétera, va a ser igual a la reluctancia por el flujo, ¿cierto? Y tienen que calcular las caídas de voltaje para todas las partes de reluctancia. Entonces, si se fijan, ¿dónde tienen reluctancia? Tienen la reluctancia de acá, la de acá, y tienen una reluctancia al medio. Entonces, para determinar la reluctancia en el ferromagnético, ustedes tienen que aplicar la definición. Y si se fijan, oh, chuta, no tengo el mu, que seguramente es lo que les pasó a harto, ¿sí? Pero
mu es igual a B partido en H. Y ustedes supuestamente ya calcularon los B. Entonces, lo que hacen es poner su, por ejemplo, B1 de la izquierda partido en calc-h, valor de B1 de la izquierda. ¿Cierto? Y ahí calculan cuánto vale el mu, calculan la reluctancia y calculan la caída de voltaje. ¿Cierto? Y con la caída de voltaje calculan, con todas las caídas de voltaje calculan el H. Ya, se va a cortar la grabación, así que nos metemos en el mismo link. Ya, voy a cortarlo ahora. Ya, pues entonces, ¿se entiende hasta acá? Díganme si... ¿Foto fake? ¿De Sí, qué? se entiende. Ya, listo. Entonces, si se fijan, determinar todo eso, calculan el mu. Aquí entra el calc-h. Recuerden que el calc-h lo que hace es interpolar, ¿sí? O sea, la idea del calc-h es que ustedes no se tengan que meter a esta curva. Bueno, aquí no se ve, pero a ver. Había un formato que creo que sí se veía. No, creo que ya no se ve ninguno. Parece que lo cambió el profe. Pero bueno, el tema es que la idea es que ustedes no tengan que meterse en la curva, que puede ser, no sé, algo así. Así como, a ver, esta cosa vale 0, y algo, vale no sé, 100. Sí, la idea es no tener es que sea mucho más certero. ¿Sí? Oye, hermanito, una pregunta. Sí, dime. Cuando estoy calculando el flujo, Sí, eh, yo sé que es simétrico y tengo que calcular una pura vez, pero sí. el tema es que el área no es la misma para todo el lado. Pues, ya había dicho que como abajo era 3 y al lado y arriba era 2. Y al No medio es tendría que 4. hacerlo así como... ¿Ah? Sí, po, pero no tendría que hacerlo así como que el flujo igual a B, el B que hay como arriba y al lado por el área de ahí, más Sí, el B que hay por el sí, área de abajo. exacto. ¿Así? Sí. Ah, ya. Lo que La primera pasaría es iteración que, quedaría esto así. Aquí tendría la reluctancia del entrehierro, ¿ya? Ujú, Y acá la misma tiene la reluctancia del área de 4 centímetros, ¿cierto? sí. Acá tiene una intersección y tiene una intersección. Entonces, perdón, lo chueco, estoy justo en el borde de la tableta y es más complicado. Y acá tienes la reluctancia del área de 2 centímetros y acá la reluctancia del área de 3 centímetros. Tendréis que hacerlo así. O sea, tendría que calcular 1, 2, 3 y considerando esta, hay 3 caídas de tensión que hay que calcular y tienes también la fuente. Pero mi duda ¿Que es se que, divide en dos la reluctancia? No, pues, ¿cómo se divide en dos si aquí? O sea, no se divide en dos. Lo que pasa es que ustedes consideran que el flujo que está circulando acá, que puede ser solamente flujo, llega hasta acá y después el flujo que circula acá es flujo partido en dos. Y ahí ustedes están considerando que dividieron la cuestión. ¿Sí? Y cuando llega acá, este es el flujo partido en dos y pasa a este nodo y se transforma de nuevo en el flujo normal. Eso. Esa es la consideración. oye, Pero no Renzo, hay una que, no hay pregunta. que dividir la reluctancia. Eso que decís tú de las reluctancias 2 y 3 y la 4 también, en realidad, Sí. solamente para de la segunda iteración hacia adelante, porque en la primera no, pues, porque al ser infinito esas reluctancias no están. Ya, pues, pero estábamos en la primera todavía. Ya, ya. Acá. Acá, es el mismo. Ya, bueno. Acá estamos en la primera todavía, ¿cierto? Entonces, claro, listo. Primera iteración, infinito, calculo esto, esto. Después calculo los flujos. Con estos flujos calculo la densidad. Después necesito las caídas de tensión. Y para las caídas de tensión calculo la reluctancia. Y para la reluctancia ocupo el cal H, ¿cierto? Para calcular el vivo. Entonces, luego de obtener todas las reluctancias, ustedes calculan la caída de tensión para el gap, que era n por 1, y si se fijan esto es una malla, un LKB nomás, ¿sí? N menos la sumatoria de las caídas de tensión
partido en, ¿cuánto era? No me acuerdo. En la distancia. Ah, no, pues esto es h, no era b, perdón. Justamente por eso está partido en el otro tamaño. ¿Cierto? Y cuando hacen esto, calculan un valor de h. Luego prueban la tolerancia de que el h2, que este ya luego es el h2, menos el h1 sea menor que 1. Y si esto no se cumple, o sea, no se cumple, parte la iteración 2. Iteración 2. ¿Y cómo parte la iteración 2? Con este h que calcularon acá, con el h2. Y ahí todos los pasos de nuevo hasta que encuentren que la tolerancia se cumple. Eso. ¿Se entiende? Ya. Andrés, Sí, perdón que te interrumpa con la duda de los otros, pero tengo una duda en cómo llegar el código al final del informe. Lo vamos a ver al tiro. Ya. ¿Se entiende esto? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y recuerden que esto que están haciendo es para determinar. Es para determinar la primera. ¿Sí? O sea, la primera parte del enunciado la calculan con todo eso que les expliqué. Eso. Después van a tener el código listo, así que ustedes simplemente cambian la corriente y debería funcionar, ¿cierto? Después compara el B con el que se obtiene con la permeabilidad infinita. O sea, comparan el valor que encontraron con justamente el valor que primero calcularon, que era este de acá. ¿Cierto? Porque este tenía la asunción de que esto era infinito. Después compare B con el que se obtiene el programa FEM. O sea, aparte, en FEM, ustedes terminaron su modelo, le quedó bonito, hicieron una gráfica ahí, a ver cuánto vale, ya vale esto más o menos. O también lo pudieran haber integrado y les da el valor promedio. Ah, ya, eso es, eso tienen que hacer. Y ahí terminan hasta la D. Ah, no, espérate, E. No, si se fijaron, está saltado la C, así que. Después les pide graficar, ¿cierto? Bueno, aquí les dice que grafiquen como les mostré, o sea, que le hagan esta gráfica. Después les dice que obtengan el mapa de colores, ¿sí? Por ahí ustedes ya, creo que con eso, me imagino que con eso ya se maneja, ¿ya? Con lo del código, se supone que tienen que completar todo en un TXT, como lo mostré acá. O sea, en su TXT, creo que lo borré, a ver. Acá está, ustedes primero, por ejemplo, cálculo con iteración, separan la sección, iteraciones, no, este era cálculo con permeabilidad infinita, después separan a iteraciones y separan y ponen todo el código de Fermi, ¿sí? Ya, ¿qué pasó con el mapa de colores? ¿Cuánto tiempo queda? 20 minutos. Yo tengo dudas con eso del mapa de colores, no sé hacerlo ya. Si lo va a hacer directamente de interfaz de FEM, bueno, aquí está listo, ¿sí? Tú te metes acá, en este símbolo que está de colores acá arriba, lo apretas y te dice Flux Density. Aquí tú podés graficar distintos mapas de colores, o sea, 3 al menos. Tú pones mostrar densidad, mostrar gráfico de densidad, pones mostrar el legend para que te muestre esto de acá. Escala de grises no es necesario. Así que lower 0 y upper bound yo les recomendé que pusieran el último valor que está en el B. Si esta es tu curva de ferromagnético, ponle el último valor de B. Y si lo aprietas te va a salir. Eso. Y lo otro, ya por si acaso, por si alguien lo va a preguntar, que también les pedía, obtenga ya aquí dice, grafique la distribución de líneas de flujo. Las líneas de flujo son estas líneas que están acá, ¿sí? Estas líneas negras, esas son las líneas de flujo. Entonces les pide aumentar la densidad. ¿Cómo se hace eso? Ustedes se meten acá a la parte ploma, creo que era acá, ¿sí? Al símbolo plomo, que nos sale el nombre acá.
y aquí dice mostrar líneas de flujo, ¿cierto? Y acá está el número de líneas, ustedes ponen, no sé, 61. Y les va a quedar así bastante denso. Esa es la idea. Ya, pues, eso. Oye, Andrés, Dime. a mí también me salen como esas líneas que saltan por entre medio del aire. ¿Eso es normal en el Sí, programa? es normal, sí. Sí, Ah, ya, ya, ya. no es problema de. No es que te equivocaste en algo, sino que va a pasar que probablemente, y que seguramente pasa en la vida real también, que aquí hay líneas que salen, ¿cierto? Que aquí se De tira una para hecho, acá. Es normal, ¿sí? sí, No sí. significa que está De mal. hecho, iba como a argumentar algo así en el informe. Argumentalo, pon puede que te toque a ti que el profe te revise, así que argumenta Ya, todo lo que puedas. ya vale. Ya, listo. Qué bueno que entendieron. ¿Hay ¿Por qué alguna se otra daban duda? esas líneas en el aire? ¿Qué? ¿Por qué se daban esas líneas en el aire? Porque ya, lo que pasa es que si bien el ferromagnético se comporta como un camino, casi como un cable, ¿cierto? Para el flujo magnético, no es 100% fiable, por así decirlo. O sea, no es seguro que toda la línea de flujo circule por acá. Sí, un porcentaje bastante alto circula por el ferromagnético, pero puede pasar que una línea de flujo está caminando y encuentre un camino de reluctancia acá y se tire para acá y llegue acá, ¿sí? Puede pasar. Porque recuerda que aunque haya aire, el aire también puede ser un conductor de estas líneas de flujo, ¿sí? Solo que como su reluctancia es más alta que la del ferromagnético, lo más probable es que no pase una cantidad muy pequeña de líneas por ahí. Pero igual formaría un cablecito por acá, ¿sí? Igual puede pasar. O sea, no es. El porcentaje que van a pasar por el aire es muy poco, pero no es tan poco, ¿sí? Si te fijas, en realidad aquí hay una que circula por acá y está esta acá. Ahora, ¿por qué es simétrico? No sé, ¿sí? Pero acá, esta encontró un camino por acá y se vino por acá, ¿sí? Por el aire. Eso. Por eso pasa. En la vida real pasa también, pues por eso si te fijáis. Aquí, que está abierto, porque aquí hay aire, también hay unas que se empiezan a escapar por acá, ¿sí? Eso. ¿Se entiende? Sí, hermano. Ya. Ya, pues, ¿alguna otra duda? ¿Quedan cuánto? ¿Alcanzamos a hacer el ejercicio de la ayudantía? Si no alcanzamos, yo no sé si pueda recuperarlo, o sea, no creo que pueda recuperarla de nuevo, porque son dos ayudantías viendo la tarea, así que si no hay más dudas, vamos a seguir con el ejercicio. Andrés, Y si no alcanzo, voy a dejárselo hecho ahí, ¿ya? Sí, voy a subir el desarrollo nomás, porque es lo más probable si no alcanzamos. Ya, hermano, Ya, gracias. ¿alguien habló? sí, era la pregunta que te había hecho antes, que como estaba ocupado con lo de Machillo, era el tema de escribir al final el código, que Ya. no te caché cómo había que copiar el código en el informe. El código no va en el informe, primero que todo, ¿ya? ¿No? No, el código no va en el informe directamente. Y no lo hagan porque creo que si no me equivoco, el informe, si sale como poner, por ejemplo, un apéndice, un código utilizado, ¿cierto? Pero no lo hagan. El profe puso que se entrega en un formato TXT, ¿sí? A ver. Ah, creo que el profe les puso que el código va anexado como un TXT. Ya. Todos los códigos generados deben adjuntarse en un TXT junto con la entrega del informe. Ya. El código se entrega en el TXT, pero no lo hagan en el informe, ¿ya? ¿Por qué? Porque después copiar del informe a revisarlo en MATLAB es más complicado. ¿Ya? No lo hagan ahí. Háganlo en un TXT aparte. Eso. ¿Se entendió? Ya, vale. Gracias. Ya. Andrés, ¿Sí? Dime. una consulta. Cuando yo asigno los materiales, hay un radio, ¿cierto? ¿Ese radio tiene que estar dentro del material No, o mira, puede extenderse? ese radio no significa que el material que tú asignaste sale de la región donde lo asignaste. Ese radio lo que te indica es el tamaño de la malla. Por ejemplo,
lo expliqué delante. Por ejemplo, aquí lo que me está indicando es que este aire tiene una malla que es muy grande y que si te fijáis te dais cuenta porque los elementos son grandes, ¿cachai? Pero ahora el ferromagnético tiene un radio muy pequeño, lo que me indica que los elementos finitos son más pequeños. Solamente te indica eso. Allá, vale. Ya. ¿Hay alguna otra duda? Andrea, otra consulta ¿Cuándo que se entrega la tarea? el- ¿Hasta cuándo tiene el plazo? hasta el viernes Hasta 11. el ya. 11. Ya. Hasta el 11. Ya, pues, dime. Yo tengo una duda que lo que pasa es que ahí dice entregar, dice todos los códigos generados, se refiere al CalVH, también hay que mandarlo y el No, el propio CalH código no es de... necesario. El CalH no es necesario porque se lo tenemos todos. Pues, da lo mismo. Ah, ya, perfecto. Ah, no, espérate. No, es Sí, que debería funcionar con cualquier curva que le importemos, así que no es necesario. ya. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, voy a suponer que se entiende todo ya. Ya, pues. Se acabó la tanda de preguntas de esto. Tratemos de... Esto está compartido, por si acaso. No sé si se entienda después solo, pero si ustedes ven el video, quizás se entiende. Ya, pues entonces esta parte de acá, como le iba diciendo, ustedes calculan la reluctancia utilizando el camino medio, ¿sí? Esta línea que está punteada es justamente el camino medio. Entonces, toda esta parte de acá, la parte izquierda, representa un valor de reluctancia, que lo que voy a hacer es escribirlo acá. Vamos a llamar a toda la reluctancia de la izquierda como RL. ¿Ya? Y esta reluctancia de la izquierda va a ser igual a las R1 que yo marqué, más R2, más R3. ¿Cierto? R1, R2 y R3. ¿Por qué? Porque están en el mismo lazo. Recuerden que este camino que está acá, camino medio, por así decirlo, va a ser la forma en cómo queda el circuito después. Ya, pues entonces voy a sumarlo todo al tiro. ¿Por qué? Porque es más fácil que andar calculando toda la reluctancia por separado. Mi RL va a ser igual a R1, R2, R3. Ya, pues entonces R1 va a ser igual a, siguiendo esta definición que está acá, R1 es igual a, debo copiar todos los códigos en un TXT. Mira, yo no sé si está permitido más de una entrega de TXT, pero tendría que revisarlo. Pues, si solamente se pueden anexar un TXT, sí, pues, ahí vais a tener que poner todo en un TXT. Si no, podéis subirlo de separado nomás. Ya. Pues, entonces, Oye, Andrés, R1, ¿sí? en el circuito equivalente que me va a quedar de eso, cuando ya haya sumado la reluctancia, ¿da lo mismo en qué lado de la bobina pongo la reluctancia como equivalente? ¿En qué lado de la bobina pongo ¿a qué te refieres con Sí, eso? si la pongo arriba o abajo O sea, si como en el circuito. por ejemplo, ya, el circuito equivalente de esto va a ser algo así, ¿cierto? Algo así. Aquí tengo una reluctancia, acá tengo otra reluctancia, acá tengo la reluctancia total y tengo la fuente N por I, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es tu pregunta? No, mi pregunta era si la reluctancia que pusiste arriba como equivalente te podía ir abajo, pero veo que no. No importa. Ya, bueno, lo que pasa es que al fin y al cabo, si yo esto de acá lo hago equivalente al tiro, yo tengo esto así. Y aquí voy a tener la reluctancia arriba, acá otra reluctancia, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra y acá otra. Entonces aquí voy a tener R1,
acá voy a tener R2, acá R3, acá R4, R5, R6 y R7. Recordemos que para la primera pregunta esta bobina de acá no está. Y acá está la fuente, N por I. Entonces, como les dije, este camino medio representa, por así decirlo, cómo va a quedar el circuito. Si se fijan, queda de esa forma. Ahora, lo que yo estoy haciendo acá es que, si se fijan cómo está en serie R1, R2 y R3, los voy a sumar al tiro. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Y creo que me faltó explicarlo, pero mejor por ahí ya lo hice. Así que voy a determinar R1, R2 y R3 y el total va a ser RL, que va a ser toda la reluctancia de este brazo. Ya, pues entonces, este de acá, R1, mide desde acá hasta acá, ¿cierto? A lo mejor con rojo, desde acá hasta acá. Y este pedazo de acá vale la mitad de este ancho, por lo tanto vale 1. Y este pedazo de acá también vale 1. Así que esto va a ser igual a 8 centímetros. Vamos a pasarlo al tiro a metros. 8 centímetros partido en la permeabilidad por el área. Más R2, que es el de acá. Y si se fijan, esto es 1 también. Toda esta parte de acá. De acá hasta acá vale 1. Y de acá hasta acá vale 1. Por lo tanto, para el R2, esto es 6. Y esto es mu A. Y por último, R3, que es el de acá. R3 es igual a R1. Así que lo vamos a escribir igual. Entonces, como le había dicho, para este caso donde no cambia ni el área, ni cambia la permeabilidad, ustedes lo que pudieran haber hecho es simplemente sumar todo este largo desde este punto hasta este punto y calculan de inmediato la reluctancia equivalente para todo este brazo de acá, que es lo mismo que está acá, ¿cierto? Porque aquí va a quedar, bueno, el 10 a la menos 2 partido en mu por A, y esto va a ser igual a 8 más 6 más 8, lo que es igual a 30. No, 20. 22. ¿Cierto? Ya. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, también depende de lo que está acá, ¿cierto? Creo que no lo he calculado, así que vamos a hacer los MATLAB nomás, porque no lo he calculado. Entonces tengo el mu 0, que vale 4 por pi a la menos 7. Tengo el mu relativo, que ¿cuánto valía? 1600 creo, ¿no? Vale 1600. 1600. El área, que es la misma, vale 4 a la menos 4. Y creo que con eso ya puedo calcular. Entonces, la RL, que la había llamado, va a ser igual a el largo, que era 22, ¿cierto? 22 por 10 a la menos 2, si no me equivoco. Te lo voy a cerrar. Sí, a la menos 2. A la menos 2. A la menos 2. Y acá va a ir mu por mu r por el área. Voy a limpiar esto también porque si calculo esto, me da este valor de acá de R. ¿Sí? Que yo lo voy a anotar acá.
Este va a ser aproximadamente 2,735 por 10 a la 5. Esto es h a la menos 1. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular la otra reluctancia entonces, que va a ser mi RR, refiriéndome a derecha, que va a ser toda esta parte de acá. Pero como ya vimos, podemos calcularla considerando el largo completo. Así que el largo completo de esto va a ser, esto es 3, más 1 por este lado, más 1 por este otro, va a ser 5, más el largo de acá, que era 6, más acá, que es igual al de arriba. Así que aquí abajo es 5. Y esto es mu por a, 10. Esto de acá es 10 a la menos 2. Ya, pues entonces esto de acá es 11, 16. Vamos a calcular los MATLAB de nuevo. Este va a ser RR, va a ser igual a todo esto. Esto es 16. Y el valor lo voy a anotar acá porque yo lo puedo ver en la otra pantalla. Que a ver, lo voy a abrir. Ya. Y el valor va a ser aproximadamente 1,989 por 10 a la 5. Y el último valor que me queda es calcular el de la columna central, que es igual a R4. ¿Cómo estaba ahí? Que ese está solo, así que no es necesario sumar nada. R4 va a ser igual a el largo de esto, que es 6 centímetros, partido en mu por a. Y eso viendo los MATLAB, que es más, como ya saben, más fácil. Este es mu R4. Esto de acá era 6. Por lo tanto, el valor de R4 va a ser aproximadamente 7,46 por 10 elevado a 4. H a la menos 1. Ahí tendría entonces el circuito equivalente. No voy a ocupar este obviamente porque este es mucho mayor, es mucho más grande. Me conviene más ocupar el de ahí. Así que el equivalente va a ser el que haya escrito delante, que borré. Que va a ser la reluctancia de acá, esta y esta. Y esta de acá es RL, esta es R4 y esta es R minúscula. Esto de acá es N por I. Ya, pues si me piden el flujo que pasa por la bobina, lo que tengo que hacer es buscar el equivalente de este, ¿cierto? Esto es fácil, po. O sea, sería este de acá en paralelo más este, ¿cierto? Lo que implicaría que nuestro circuito quede así. Esto de acá es N por I y esto de acá es un R total. Voy a calcular el R total en el MATLAB y calculando el flujo terminamos la ayudantía. Entonces, tengo que sumar en paralelo, este voy a llamar RP, tengo que sumar en paralelo el R de la derecha con el R4, ¿sí? Entonces sería RR por R4 partido en la suma, ¿cierto? Y el R total va a ser igual a el RL de la izquierda más el R del paralelo.
Veamos cuánto da. El RP no lo voy a ver el valor, voy a ver directamente el RT. Entonces con esto obtengo que el R total es igual a 3,78, 278 por 10 a la 5 h a la menos 1. Luego, para determinar el flujo que circula por acá, ocupo la ley de Hopkinson que me viene así en un libro, que es que la fuerza magnetomotriz es igual a el flujo por la reluctancia. Por lo tanto, el flujo es igual a la caída a la fuerza magnetomotriz de la fuente partido la reluctancia. El F es el N por I. Si no me equivoco, esto tiene 500 vueltas y la corriente era 1, así que esto de acá es 500 por 1 partido en el de acá. 3,78 por 10 a la 5. ¿Y cuánto da esto? Vamos al MATLAB de nuevo. El flujo va a ser igual a 500 partido en RT. Y eso me da aproximadamente 0,001525. Esto es Weber. Y ahí estaríamos con la primera parte. No alcanzo a resolver lo demás. Voy a subir solamente la resolución porque no me había el tiempo en responder las dudas de la tarea ya. Pero ahí tendría la primera parte por lo menos, que es sencilla, si al fin y al cabo usted llegan a un equivalente que es lo mismo que trabajar con circuitos que aparte son circuitos sencillos. ¿Ya? Eso. Así que si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Y creo que alguien me haya preguntado algo para ver de campo, así que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Listo, quedamos hasta acá. Vale por todo, Rey. Ya, Muchas gracias, que estés bien. ya. Igual. Te pasaste. Chaito, Muchas gracias, Andrés. Chaito. Vale. chaito, que le vaya bien. Chao. Chao, gracias. Chaito, Vale. de nada, que te vaya bien.